Hola chicos, espero que se encuentren con bien. Una disculpa por la tardanza de ponerme al corriente con ustedes, pero bueno, entre los apuros de la facultad, los pacientes y un poco lo que les dije que batallé con mi equipo, pues no había sido posible grabarles esta clase. Pero bueno, claro que no quería que se quedara pendiente previo al examen, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de dos temas que tenemos pendientes. Trataré de hacerlo muy conciso y estos dos temas, si recuerdan, tienen que ver con las lecturas que hicimos en clases pasadas, ¿no? Ustedes hicieron para clases pasadas. Y en estas hablábamos de Walter Benjamin y de George Simmel. Entonces vamos a tocar un poco de sus dos teorías y los principios que nos dijeron. Y pues vamos a ver cómo esto se va a aplicar a la psicología ambiental, que es lo que nos interesa. Entonces, pues vamos a eso. Bien, lo primero pues será que vayamos pensando en nuestra ciudad. Puede ser Saltillo o puede ser cualquier otra que sea la que ustedes residen. Pensemos en las calles, en los edificios y hasta en el caos que hay de los sonidos, ¿no? Y pues al final de cuentas nos hemos dado cuenta seguramente con la clase que cuando hablamos de esto no solamente estamos hablando de asfalto y de calles o de infraestructura en general, ¿no? Sino que estamos hablando que detrás de eso hay un montón de cosas más. Hay representaciones sociales, hay construcciones sociales, hay realidades distintas, ¿no? Y en gran parte esas realidades van mucho mediadas por el mundo de vida o por la subjetividad, es decir, ciertos lugares pueden significar ciertas cosas, más allá de qué representan físicamente, ¿no? Entonces, estos dos autores, tanto Simmel como Benjamin, nos van a hacer pensar en eso, ¿no? Y vamos a reflexionar con eso. Entonces, de inicio, partimos de ahí, que las ciudades no solamente son concreto y pavimento y árboles, ¿no? Sino que tienen un montón de cargas simbólicas. Eso es lo primero y esperaría yo que ya vaya claro, ¿no? A esta altura de la clase. Y bueno, entonces me parece que ya está claro de cómo el espacio que habitamos va moldeando nuestras decisiones, nuestra identidad, nuestras conductas, nuestras relaciones. Y pues de ahí, ¿no? Que partimos en este pensamiento urbano donde Benjamin y Simmel nos van a mostrar que la ciudad pues no es nada más como un telón de fondo, ¿no? Sino también es un personaje activo en nuestra vida psicológica y social, ¿no? O nuestra vida psicológica social. Nos hacen ver que este especie de laberinto, ¿no? No está nada más en las calles, sino pues en nuestras ideas respecto a la ciudad. Entonces, empezando con Benjamin, vamos a ver que para él la ciudad no es solamente un lugar, ¿no? Es como una especie de texto. Y en ese sentido, este texto lo podemos leer. Y él tenía una frase por ahí que decía que la ciudad puede leerse como una especie de microcosmos de la sociedad. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que a través de la ciudad, de los espacios urbanos, podemos un poco de inferir cuál es la historia de esa ciudad, qué es lo que importa en esa ciudad, qué cosas son relevantes para la ciudad y qué no lo son tanto, ¿no? Piensen en el caso de Saltillo, ¿no? ¿Cuáles son los grandes emblemas de la ciudad? La verdad que son contados, ¿no? Pudiéramos pensar en la Catedral de Saltillo, quizá la Alameda, quizá esta parte de Rectoría del TEC de Saltillo, y poco más, ¿no? El Mirador, quizá el Cerro del Pueblo, pero quizá de ahí empieza a costar un poco de trabajo, ¿no? Pensar esto de la ciudad como microcosmos. Pero claro, ya hemos comentado que Saltillo es una ciudad meramente industrial. Y bueno, lo que Benjamin hacía era leer los rastros del pasado, ¿no? En estos espacios urbanos. Piensen, por ejemplo, en la estación del tren que está por ahí por el centro, piensen en el Cine Palacio que se abandonó, piensen en cómo se reformó hace poco esta cosa de Paseo Capital, piensen cómo está lleno de zapaterías el centro de Saltillo, piensen cómo cada vez hay más negocios en esta parte y cada vez hay menos población. Entonces, de alguna manera, el ir observando estas cosas, pues son claves, ¿no? Para la psicología ambiental, porque nos permiten pensar cómo percibimos y cómo experimentamos esta especificidad del espacio urbano. Es decir, de alguna manera estos cambios pues no son ajenos a nuestra identidad como ciudad, ¿no? Cada edificio, cada calle, pudiéramos pensarlo como una especie pues de capa de la historia, ¿no? Entonces, pues Benjamin hacía eso, ¿no? Señalarlos que la ciudad puede ser incluso un campo de batalla político y social, ¿no? No sé si alguien de ustedes haya participado en una marcha del 8M, por ejemplo, vemos cómo el centro de Saltillo se convierte en ese espacio, ¿no? De lucha política y lucha social, y cómo ahora incluso el año pasado, el 2024, o no, este es 2025 me parece, hubo dos marchas, ¿no? Una que fue hacia el Congreso del Estado y otra que fue hacia la Plaza de las Ciudades Hermanas. Y eso pues nos habla de la necesidad y de la verdad que cada vez hay más lucha social, lo cual puede ser algo bueno, ¿no? Desde esta lectura que hace Simmel. Y bueno, para Benjamin, esta parte de los lugares, pues le hablaban de la memoria, ¿no? Era un poco romántico en ese sentido y pues también le recordaba como el alma de las personas que pasaron por ahí. Para él va a haber una relación muy clara entre memoria, lugares e identidad, ¿no? Eso va formando como el carácter, pues mismo de la ciudad, ¿no? Les digo, en un enfoque un poco
romántico, pero al final de cuentas nos podemos pensar cómo el pasado de un lugar pues puede ir afectando lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos en X lugares, ¿no? Les repito esta cuestión de la ciudad como un campo de batalla, de esas manifestaciones de poder, las manifestaciones de resistencia, por ejemplo, las paredes con grafitis, pues no son solo vandalismo, ¿no? Sino que también pudieran leerse como eso, como una forma de resistencia. Y al revés, ¿no? Un parque bien cuidado, por ejemplo, puede ser un símbolo de poder. Eh, Fíjense en las plazas que están al norte de Saltillo, pues tienen como un, no sé, un estado diferente al que tienen las plazas quizá en otras partes de la ciudad. Y bueno, eso nos habla un poco de la dinámica del poder, ¿no? Al final de cuentas, también lo que nos dice Benjamin es pensar la ciudad pues más allá de lo superficial, que es algo que también hemos tratado de estar haciendo pues en la materia, ¿no? Que cuando hablamos de la ciudad no nos centremos nada más en lo que nos han dicho todo el tiempo, ¿no? Carros, avenidas, parques y árboles, ¿no? Sino que hay que pensar las representaciones detrás de eso. Eso de inicio, ¿no? Por otro lado, si Benjamin ya nos enseñó un poco a leer la ciudad o el espacio urbano desde el pasado y sus efectos psicológicos, Simmel, el otro autor, nos va a enseñar a entender el presente. Para Simmel, la ciudad era un espacio de interacciones sociales, todo eran interacciones sociales. Y además, estas interacciones estaban condicionadas por una palabra clave o un concepto clave, el dinero. Eso es lo que él va a decir, ¿no? Ya lo vieron ustedes en su lectura, pero lo reiteramos, el dinero va a ser aquello que condicione, posibilite, catalice o imposibilite ciertas conductas, ciertas interrelaciones. Y piénsenlo, si ustedes les invitan a una fiesta, a una comida, pero está al otro lado de la ciudad, quizás se lo piensan dos veces o más. Lo mismo pasa con los trabajos, ¿no? Ahora con el trabajo puede ser un poco más complejo porque pues tenemos que trabajar y vivir y comer, pero quizás si tenemos que viajar al otro lado de la ciudad o tenemos que viajar 2 o 3 horas, lo hacemos por dinero, claro, pero eso nos empieza a causar desgastes psicológicos, ¿no? Más estrés, más ansiedad, más enojo, más cansancio, y eso a su vez empieza a impactar en otras esferas, ¿no? De nosotros como la familia, la pareja y nosotros mismos, qué somos, quiénes somos y qué queremos. Entonces, Simmel es sinónimo de presente y el dinero como condicionante de las interrelaciones sociales. En este caso, Simmel observó que en la ciudad la gran cantidad de interacciones y estímulos crean como una sensación de aislamiento social, un poco parecido a lo que vimos de Milgram en la primera parte de la materia. Y de ahí van surgiendo como dos actitudes muy, muy grandes, ¿no? O claves. La actitud pragmática, donde nos vamos enfocando en lo más utilitario y eficiente, y también la actitud blasé, que es esa indiferencia y desapego emocional por lo que se va sintiendo en las grandes ciudades o en las grandes urbes, ¿no? Simmel se plantea por qué somos así, y al final de cuentas él lo que argumenta es que es una especie de estrategia de supervivencia. Y claro, ¿no? Si todo el tiempo están pasando cosas en la ciudad, si todo el tiempo está habiendo estímulos, pues yo me termino cansando de cierta forma. Y voy a tener o suelo tratar de ignorar algunos, porque puede ser demasiado que es tan cansado, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar con esta actitud pragmática o actitud blasé es el surgimiento de esa idea de indiferencia, de poca empatía, de poca colaboración con los vecinos, de poca colaboración con la ciudad, con las causas sociales, de poca preocupación y se empieza a formar una sociedad bastante individualista. Por ejemplo, por eso ahora cada vez vemos más fraccionamientos, no solo en Saltillo, sino en muchas partes. La gente pareciera que quiere extraerse de la comunidad y vivir aparte, vivir individualizado, ¿no? De cierta manera. Y entonces esta sociedad como individualista, pues es eso, ¿no? Una estrategia de supervivencia. Y aquí va a venir otro concepto, pues que es muy fascinante, ¿no? Muy complejo, que es el concepto de el extraño para Simmel. Y este surge cuando en la ciudad el extraño es una especie de paradoja, ¿no? Porque hay mucha cercanía físicamente, pero al mismo tiempo puede ser lejano socialmente. Es decir, quizás estamos más conectados por redes o por ciertos canales de comunicación, por avenidas, pero me mantengo aparte del mundo. Pensemos en desplazarnos en coche, ¿no? Es como una especie de burbuja, o incluso hasta en el transporte público, donde, claro, vamos en el transporte público, pero voy con audífonos, voy apartado y estoy en multitud, pero al mismo tiempo estoy solo, ¿no? Y entonces surge como esta idea de sentirme extraño en mi propia ciudad, ¿no? Sentirme como ajeno de lo que yo quisiera. Y pues bueno, es ahí que le empieza a argumentar, que empiezan a surgir ciertas ideas como ansiedad, como estar a la prisa, y les digo, ¿no? Nos vamos adaptando a este ritmo diario que pues quizá no sea la ideal para el bienestar psicológico a largo plazo, ¿no? Pero claro que es una característica fundamental de las ciudades, claramente Saltillo va ahí, ¿no? Y podemos poner a prueba esta idea de Simmel, ¿no? O sea,
Por ejemplo, ¿cuántas personas ven todos los días y no conocen? A mí me pasa lo mismo, ¿no? Es esa paradoja que nos hace sentir solos, ¿no? En esta multitud. Y bueno, ¿no? Finalmente, Simmel une todo esto, les digo, al dinero, ¿no? La circulación del dinero va afectando el ritmo de la vida, de la ciudad, y a mayor capital hay mayor velocidad y al mismo tiempo menos tiempo para las relaciones genuinas, ¿no? Las relaciones personales genuinas. E incluso lo dice en el libro, ¿no? En el capítulo, el capital va aniquilando el espacio a través del tiempo. Y esta idea va a ser muy importante para entender la ansiedad y la prisa que sentimos a diario, como les decía hace un momento. ¿Por qué? Piensen que si yo no tengo el suficiente capital, mi vida pareciera que tiene que ir más lento, pero a la vez tiene que ir más rápido. Y entonces es como muy complejo, ¿no? Porque quizá tengo que apurarme para tomar el camión, pero ya tomando el camión, pues me va a llevar 1 o 2 horas llegar a mi lugar de destino, ¿no? Y si tengo un coche, pues eso, mi vida va más rápido, pareciera que tengo más libertad, pero pues eso también trae sus consecuencias o sus implicaciones psicológicas, ¿no? Entonces, para Simmel estaremos como atrapados en esa paradoja, ¿no? Resulta bastante interesante, ¿no? Si lo pensamos desde la psicología ambiental. Así que bueno, ¿qué va a pasar cuando juntemos a estos dos autores, ¿no? Que es lo bueno de que la clase se haya tardado un poco. Cuando juntamos a Benjamin y a Simmel, pues vamos a ver que la ciudad es como una especie de tapiz o de lienzo de la memoria, pero también del movimiento. Benjamin nos decía que miráramos un poco al pasado para entender nuestra identidad, para entender quiénes somos, y Simmel un poco nos lleva a analizar el presente y cómo el dinero y la velocidad nos van definiendo, ¿no? Entonces, la próxima vez que caminemos por Saltillo o por la ciudad donde ustedes estén, no solo vean edificios, también traten de ver estas historias, estos rastros de la memoria colectiva y pues cuando se sientan como indiferentes o con mucha prisa en esta actitud blasé de Simmel y pues pareciera eso, ¿no? Que es una respuesta a la saturación de los estímulos. Entonces vámonos dando cuenta de cómo la ciudad no solo existe a nuestro alrededor, así sin más, sino que más bien está dentro de nosotros, ¿no? Háganse algunas preguntas, o sea, ¿cómo perciben el ritmo de la ciudad? ¿Se sienten parte de ella? ¿Se sienten ajenos de su propio hogar? Y pues bueno, cuéntenme, ¿no? Les agradeceré si en la siguiente clase retomamos estas preguntas. En ese sentido, la psicología ambiental y la sociología urbana nos van a ir ayudando a entender cómo la expansión de la infraestructura, los flujos migratorios incluso de mano de obra o la saturación de vialidades como el Boulevard de Carranza o COS, Presidente Cárdenas, pues van modelando nuestra actitud blasé o nuestra conexión o desconexión con la identidad, ¿no? de esta ciudad semidesértica. No podemos seguir observando nada más pasivamente cómo nuestro entorno físico pues va dictando nuestro bienestar psicológico y social, ¿no? Debemos ir aplicando como estos temas, digas el de Simmel y el de Benjamin, para ir diseñando ciudades pues más sostenibles, con memoria, espacio, pues que sean como más genuinos y que a su vez pues ayuden como a este bienestar colectivo, ¿no? Y bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta, pero estudiar la ciudad y sus efectos pues implica necesariamente estudiar también el bienestar psicológico, ¿no? No se puede hablar de bienestar psicológico con una ciudad pues mal diseñada, ¿no? O poco diseñada, o no, o poco integrada. Pero bueno, espero que les haya gustado esta pequeñísima clase, traté de ser breve para ustedes y les dejo al final por si alguien sí se quedó de verdad. Si le dejan aquí algún comentario de lo que hemos visto en clase, si le dan like, pues ahí les damos unas 5 participaciones, ¿no? Que ahí les ayuden en su examen. Entonces, ojalá que les guste y listo. Un gusto estar por acá. Nos vemos, espero yo, el jueves. Así que saludos. Bye bye.